Trabajaba en una morgue pequeña, de esas que quedan al fondo de un hospital viejo, donde el frío no solo viene de las cámaras, sino de las paredes mismas. Había entrado a ese turno nocturno porque pagaba un poco mejor y porque siempre pensé que los muertos no molestan. Me equivoqué. Esa noche estaba sola. El pasillo se sentía más largo de lo normal y las luces parpadeaban como si estuvieran cansadas. El olor a desinfectante se mezclaba con algo metálico que nunca lograba irse. Revisaba papeles y limpiaba camillas, tratando de no pensar demasiado en lo que había detrás de cada puerta. Mientras acomodaba unos registros, sentí que el frío aumentó de golpe. No era el frío constante de la morgue, era distinto, como si alguien acabara de pasar muy cerca de mí. Pensé que era mi imaginación, pero al mirar hacia las cámaras de conservación, noté que una de las bandejas estaba apenas afuera, unos centímetros, cuando juraba haberla dejado bien cerrada. Me acerqué despacio. El silencio era tan pesado que me zumbaban los oídos. Al tocar la bandeja, sentí una vibración leve, como un temblor que venía desde adentro. En ese momento, las luces se apagaron por completo. Solo quedó la luz de emergencia, roja y débil, haciendo que todo se viera distorsionado. Fue ahí cuando escuché pasos, lentos, arrastrados, viniendo desde el pasillo principal. No había nadie más en el edificio, lo sabía. Quise moverme, pero el cuerpo no me respondió de inmediato. El aire se volvió espeso y me costaba respirar. Cuando las luces volvieron, el pasillo estaba vacío, pero algo había cambiado. Las puertas de las cámaras estaban abiertas, todas. El frío era insoportable y sentí una presión en la espalda, como si alguien estuviera justo detrás de mí. No me atreví a voltear. Salí corriendo de ahí sin cerrar nada, sin mirar atrás. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de una morgue, siento el mismo frío repentino y esa sensación de que algo me sigue. El primer día llegué con las manos sudorosas y el estómago en un nudo. La morgue municipal no era como en las películas, era más vieja, más gris, con un olor a desinfectante barato y algo dulzón que se pegaba a la ropa. Mi trabajo era sencillo: ayudar con el papeleo, limpiar las superficies y a veces asistir en la preparación básica de los cuerpos. Era un recordatorio constante de la fragilidad de la carne, pero con el tiempo, la rutina se volvió casi mecánica. Hasta esa noche. Había un cadáver, un joven que había llegado por un accidente de tránsito. El procedimiento era estándar. Después de la autopsia, me pidieron que lo llevara a la cámara frigorífica, al compartimiento número 8. La luz fluorescente parpadeaba, lanzando sombras movedizas sobre las filas de puertas metálicas. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido bajo de los refrigeradores y el roce de mis zapatos contra el piso de loseta. Al deslizar la bandeja hacia adentro del compartimiento, sentí un tirón. La sábana blanca que lo cubría se atoró en un borde de la guía. Con cuidado, tiré de la tela para liberarla. La sábana se deslizó, dejando al descubierto el rostro del hombre. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, sin vida, pero abiertos. No era algo del otro mundo, a veces los párpados no se cierran bien. Respiré hondo y con un gesto que me habían enseñado, pasé mis dedos sobre ellos para bajarlos. La piel estaba fría y seria como esperaba. Cerré la pesada puerta metálica con un clic sordo. Me robé los brazos, sintiendo el frío que ya calaba los huesos. Justo cuando me daba la vuelta para irme, escuché un sonido claro y nítido detrás de mí. 3 golpes secos, metálicos, procedentes del interior del compartimiento número 8. Me quedé paralizado. La sangre pareció congelárseme en las venas.
El zumbido de los refrigeradores se convirtió en un rugido en mis oídos. Debe ser la expansión del metal, me dije, o algo del sistema de refrigeración, pero era un ritmo demasiado deliberado. Golpe, pausa, golpe, pausa, golpe. Con una lentitud dolorosa, me volví. Mis ojos estaban fijos en la manija de acero de la puerta 8. Minutos pasaron, o quizás solo segundos, en un silencio tenso y agónico. No volvió a sonar. Logré convencerme de que había sido mi imaginación, alimentada por el cansancio y la atmósfera lúgubre. Tomé mis cosas con las manos temblorosas y apagué la luz del pasillo, sumiéndolo en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de seguridad roja al final del corredor. Caminaba rápido, mis pasos resonando con urgencia, cuando escuché el sonido más aterrador. No fueron golpes esta vez, fue un chirrido prolongado, estridente, el sonido inconfundible de una bandeja de acero deslizándose sobre sus rieles, desde el interior de un compartimento cerrado, y venía, sin duda alguna, de la puerta 8. No me volví, no respiré, corrí. Mis piernas me llevaron a través de los pasillos, empujando la puerta de salida hasta llegar al estacionamiento frío y desierto. El aire de la noche nunca me había parecido tan suave. Al día siguiente, llegué con el corazón encogido. Evitaba mirar hacia ese rincón de la cámara fría. El jefe de turno me comentó, de pasada, mientras revisaba una lista, que habían tenido que reingresar el cuerpo del accidente más temprano. Alguien dijo, había dejado el compartimiento 8 abierto por error durante la noche. El sistema había registrado una fluctuación de temperatura. Pero yo no lo había dejado abierto, lo había cerrado con ese clic definitivo. Ahora, cada vez que debo ir a la cámara, siento una presión en la nuca, como si unos ojos fríos me observaran desde cada puerta cerrada. Y a veces, en los momentos de mayor silencio, creo escuchar, muy débilmente, un sonido que no debería estar ahí. El leve roce de una sábana de algodón siendo arrastrada lentamente sobre una bandeja de acero. Con los meses, la rutina ha vuelto, una coraza de normalidad que me permite cumplir mi turno. Ya me he acostumbrado a los ruidos del lugar, a esa sensación de compañía en la soledad del refrigerador. Pero hay días, cuando la luz parpadea de manera particular o el frío se siente más denso, en los que no puedo evitar sentir que el miedo regresa, fresco y punzante, al escuchar con total claridad que los 3 golpes secos en el metal ahora responden al ritmo de mi propio corazón. El turno de noche en la morgue no es como en las películas. No hay sombras acechantes ni música de suspenso. Solo hay un silencio mineral, el zumbido constante de los refrigeradores y ese olor a formol que se queda pegado en la garganta como una capa de polvo. Me acostumbré rápido a la rigidez de los cuerpos. Al final del día, son solo materia, envoltorios vacíos que ya no sienten ni padecen. O eso creía hasta que llegó él. Lo trajeron poco antes de la medianoche. Era un hombre joven, sin marcas visibles de violencia, pero con una expresión de pánico absoluto congelada en el rostro. Sus ojos, aunque cerrados, parecían presionar los párpados desde adentro. Me tocó registrar sus pertenencias y preparar el cuerpo para la autopsia de la mañana. Mientras deslizaba la camilla hacia el interior del nicho metálico, sentí un tirón seco en la manga de mi bata. Me detuve seco. La tela se había enganchado en el borde de la camilla, o eso intenté decirme mientras mi pulso se aceleraba. Desenganché el brazo y empujé con más fuerza. Fue entonces cuando escuché el sonido. No fue un grito, sino un suspiro largo y húmedo que escapó entre sus labios entreabiertos. Sé que los cadáveres liberan gases, es un proceso biológico natural, pero este sonido,
Tenía ritmo, una intención. Parecía el inicio de una palabra que se quedó a mitad de camino. Regresé al escritorio para llenar el formulario, dándole la espalda a las hileras de metal frío. El silencio, antes reconfortante, se volvió pesado. Entonces, el eco metálico de una puerta de acero golpeando su marco resonó en toda la sala. Giré lentamente. La gaveta del recién llegado estaba abierta de en par en par. Él no estaba adentro. El pánico me paralizó las piernas. El frío de la sala bajó varios grados de golpe, volviéndose un aire gélido que me calaba los huesos. Escuché el arrastre de pies descalzos sobre el azulejo, un sonido zurdo, lento, como si alguien estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Me oculté detrás del escritorio, con la respiración entrecortada. El sonido se detuvo justo al otro lado de la madera. Podía olerlo, un aroma a tierra mojada y algo dulce, podrido. Una mano pálida, con las uñas azuladas por la falta de oxígeno, se apoyó en el borde de la mesa. Los dedos se curvaron, buscando algo donde sostenerse. Cerré los ojos con fuerza, deseando que la luz del sol atravesara las paredes, pero lo único que sentí fue una presión fría y húmeda sobre mi hombro. Era un peso muerto, una mano que no debería tener fuerza, apretándome con una desesperación silenciosa. Cuando por fin me atreví a abrir los ojos, la sala estaba en total calma. La gaveta estaba cerrada. El silencio había vuelto. Sin embargo, al mirarme al espejo del baño antes de salir, encontré la marca de 5 dedos morados grabados en mi piel, justo donde el frío me había tocado. No encontré explicación alguna. Estaba completamente segura de lo que había visto y sentido. Para calmar mis nervios, me dije que había sido una mala jugada del cansancio y la falta de sueño, aunque sabía muy bien que no había sido así. La primera semana en la morgue del hospital provincial fue un ejercicio de desensibilización. El olor penetrante a formol y muerte, el brillo antinatural de las losetas bajo la luz fluorescente, el sonido del agua corriendo constantemente en los desagües. Me asignaron el turno de limpieza nocturna, una tarea solitaria que consistía en fregar pisos, desinfectar mesas de acero y asegurarme de que todo estuviera en orden antes del amanecer. La soledad era parte del trabajo, o eso intentaba convencerme. El incidente comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Empecé a notar que los instrumentos, específicamente los bisturís y las tijeras de hueso, nunca estaban donde los dejaba. Los colocaba en orden meticuloso en la bandeja de esterilización y la mañana siguiente los encontraba ligeramente desplazados, como si alguien los hubiera examinado y no los hubiera vuelto a poner exactamente en su sitio. Lo atribuí al cansancio, a la fatiga de mis propios sentidos después de horas respirando aquel aire frío y químico. Pero luego vinieron los sonidos. No eran golpes, sino susurros. Un murmullo bajo, constante, que parecía emanar de las paredes mismas, como el rumor de un río lejano o el zumbido de un cable de alta tensión. Intentaba ignorarlo, concentrándome en el roce del cepillo contra el piso o en la música que escuchaba con un solo audífono, manteniendo el otro oído alerta por protocolo. Pero el susurro tenía una cualidad persistente, a veces casi articulada, que se colaba por los espacios de silencio. La noche definitiva llegó después de una jornada particularmente pesada.
Habían ingresado varios cuerpos de un incendio. El aire, incluso después de la limpieza, conservaba un tufo a ceniza y carne chamuscada. El último procedimiento había terminado tarde y me quedé solo para la limpieza final. La sala de autopsias estaba vacía, las mesas relucientes y húmedas. Me dispuse a guardar los últimos instrumentos en el armario de acero inoxidable al fondo de la sala. Fue entonces que sentí, con una certeza física que me erizó los vellos de los brazos, que no estaba solo. No era una intuición, era una presencia. Algo se había materializado en el espacio a mis espaldas, un vacío que absorbía el sonido y bajaba la temperatura varios grados de golpe. El susurro, por primera vez, se hizo claro. No eran palabras en ningún idioma que reconociera, sino una cadencia, un ritmo lastimero y repetitivo que brotaba de la oscuridad del pasillo que llevaba a la cámara frigorífica. No me atreví a voltear. Mis ojos se fijaron en el armario de acero que actuaba como un espejo opaco y distorsionado. En su superficie brumosa, entre los reflejos de las luces tubulares del techo, vi la silueta. No era humana, no del todo. Era una figura alta y desgarbada, hecha de sombras más densas que el resto de la habitación, que se inclinaba hacia adelante como si olfateara el aire. Y en el lugar donde debería estar su cabeza, solo había un remolino de esa oscuridad, de donde emanaba el susurro incesante. El terror me inmovilizó. Era un miedo primario, visceral, que congeló el aire en mis pulmones. La figura no se acercó, solo permaneció allí, observando, susurrando. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto, pudieron haber sido 10. El zumbido de los refrigeradores se había apagado por completo, ahogado por aquel murmullo de pesadilla. El hechizo se rompió con el sonido lejano de un portazo, probablemente del vigilante en el piso superior. Parpadeé, y en ese instante la silueta en el reflejo se disolvió, como humo absorbido por un extractor. El susurro cesó de golpe, dejando un silencio atronador. La temperatura volvió a la normalidad. Temblando, logré cerrar el armario y salir de la sala, apagando la luz. No corrí, pero cada paso era un esfuerzo de voluntad. Desde entonces, las cosas han cambiado. El murmullo nunca ha vuelto a ser tan claro, y no he vuelto a ver la figura completa. Pero sé que está allí. Lo noto en pequeños detalles. Un instrumento que aparece en una mesa que acabe de limpiar. El vaho de una respiración que se forma en el acero de una puerta cerrada cuando no hay nadie cerca. Una sombra que se mueve en el rabillo del ojo y que al mirar directamente solo es el pliegue de una cortina o el cable de una lámpara. He aprendido a trabajar con esa compañía no invitada, a no hacer contacto visual con los reflejos en las superficies pulidas después de cierta hora. He desarrollado un instinto para saber cuándo la presencia es más fuerte, y esos días me limito a las tareas más rápidas y me mantengo cerca de la puerta. La morgue ya no es solamente un lugar de trabajo, es un territorio compartido, y yo soy el intruso que trata de no llamar la atención. La normalidad es una fina capa de hielo sobre algo profundo y oscuro, y cada noche, al cruzar el umbral, siento que el hielo se hace más delgado.